La diversidad sexual, ¿cómo entenderla? ¿Realmente sabemos de qué hablamos cuando nos referimos a la diversidad sexual como un término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, sin necesidad de especificar cada una de las identidades, comportamientos y características que conforman esta pluralidad? La diversidad sexual se refiere a la orientación sexual de una persona, heterosexuales, homosexuales y bisexuales, y a la identidad de género, transgéneros y cisgéneros. En la diversidad sexual también se puede incluir a todas las identidades transgénero y transexuales y engloba a las personas asexuales, quienes experimentan desinterés en la actividad sexual, así como a todas aquellas personas que consideran que su identidad no se puede definir. Amigos, socialmente se reivindica la diversidad sexual como forma de la aceptación de cualquier manera de ser con iguales derechos, libertades y oportunidades dentro del marco de los derechos humanos. Nos acompaña Quiteria Franco, coordinadora de la red LGBTI de Venezuela de la ONG Unión Informativa, también es profesora de la Universidad Simón Bolívar, y Giovanni Pierre Matei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Bienvenidos a ambos. Un placer tenerles por aquí. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en este Trajiste la programa. bandera, por cierto, Giovanni. Me traje la bandera porque hoy es el Día del Orgullo. O sea, tenemos que visibilizarnos, estar orgullosos de lo que somos. ¿Qué espacios tiene hoy ese orgullo de la diversidad sexual? Uno ha escuchado el término orgullo gay y yo siempre insisto, ustedes lo sabrán, en la importancia que tiene la comprensión del tema, que a veces se tiende a generalizar. Esto de LGBTI creo que requiere un esfuerzo permanente, primero para pedagogizar y por esa vía lograr que cada quien tenga un criterio lo más propio posible, ¿no? ¿Qué espacios encuentra ese orgullo para desplegarse? Ese orgullo, aparte de una convicción personal, también es respuesta de un reconocimiento creciente a un derecho, ¿acaso? Bueno, vamos a darle paso a nuestra invitada femenina aquí. Pues gracias. El término orgullo viene del inglés, pride. En español en algún momento quisimos utilizar la palabra dignidad en lugar de orgullo, ¿no? Sin embargo, bueno, no caló y hoy en día seguimos hablando de orgullo. Y el día nace de una manera muy, muy trágica, ¿no? A partir de unos disturbios que se dieron en una zona de Estados Unidos conocido como el Greenwich Village, que es un barrio, el barrio nombre Greenwich, donde era una zona, estamos hablando del año 1968, 69, donde había una zona frecuentada por personas homosexuales y trans, en unos bares donde se hacía actividades de manera irregular y el detalle era la única zona y los únicos lugares donde se admitía la entrada de personas homosexuales. Recordemos que para ese entonces pues, la homosexualidad todavía era prohibida, era considerada una enfermedad y esta zona pues era muy abierta, pero así como era abierta también era asediada por la policía, que extorsionaba no solamente al lugar que hacía estas actividades irregulares como venta de licor y venta de sustancias tipo droga, y no solamente extorsionaban al lugar, sino que extorsionaban a todas las personas que estaban allí, y entre esos las personas homosexuales y las personas trans. En ese momento, para el 28 de junio, al parecer se extralimitaron en su función y comenzó entonces la reacción de las personas homosexuales cansadas de ser vejadas, maltratadas, sometidas a situaciones de discriminación que ya rayaban en un trato indigno hacia las personas, tratos crueles. Y bueno, así a partir de ese evento surge el Día Internacional del Orgullo Gay, como originalmente se conocía, y hoy en día hablamos de un orgullo LGBTI. Y lo que se busca en una fecha como hoy es, y a partir de ese momento, el año siguiente, es que comienza una marcha, la marcha del orgullo, y tal como lo vemos, tiene dos propósitos.
el salir y expresar libremente y exigir el derecho a ser respetados, de ser respetados en el libre desenvolvimiento de la personalidad y la libertad que tenemos de ser, de expresarnos, de vivir y de amar a quien nosotros queramos, pero también exigir el derecho a ser tratados iguales ante la ley. Y así es como inicia este día, y hoy en día se celebra esa libertad de ser. Lamentablemente en Venezuela, y respondiendo a la pregunta, no tenemos muchos espacios para celebrar ese orgullo. No tenemos, considero yo personalmente que no tenemos razones para celebrar absolutamente nada, porque se celebra cuando todos nuestros derechos son reconocidos, y hoy en día las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans no somos tratados igual ante la ley, no disfrutamos de los mismos beneficios, y en situaciones de crisis como la que actualmente vivimos en el país, esas desventajas sociales se ven acrecentadas. Y esa es la situación Ahora, de manera general hoy en día. la pregunta del por qué. Cuenta Queteria que aquí no encuentran todos la igualdad de los derechos. Estamos hablando de que es una sociedad retrógrada que además se representa en sus instituciones. Estamos hablando simplemente de desconocimiento del tema y no se ha querido avanzar precisamente porque hay otros problemas en el país que ni siquiera da tiempo de sentarse en el debate de buscar precisamente la igualdad en la sociedad. Giovanni, bienvenido. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría acotar algo Adelante. con respecto a lo que decía Quiteria. Recordemos que, como muy bien lo explicaba Quiteria, nace el Día del Orgullo nace a partir de una gesta emancipadora en Nueva York, conocido como un bar Stonewall, que además es irónico, ¿no? Que celebremos en el contexto de un espacio que era un gueto para nosotros, ¿no? Que además era propiedad de la mafia norteamericana, y que además pagaban a la policía para subsistir, ¿no? Y además que desconoce una lucha anterior. Los movimientos en Estados Unidos desde el año 51 estaban activos y habían hecho incluso algunas revueltas importantes también en esos espacios. De hecho, había un movimiento lésbico, ¿no? Que se llamaba como que Daughters of Philippines, algo así. Pero recordemos que ese momento fue un episodio de denuncia, de reivindicación de derechos, ¿no? Entonces, el Día del Orgullo no solamente se trata de celebrar, sino de seguir demandando, de seguir visibilizando que somos vulnerados. Por cierto, siempre es un día después del Día del Periodista en Venezuela. Sí. ¿O es casualidad? Cayó así. Es a nivel mundial, en realidad. A nivel la mundial es el celebración. 28 de junio, porque Siempre. fue el día que se Fíjate. manifestaron en Stonewall, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, no desconozcamos que existe también, que no es un espacio solo para celebrarse, un espacio para visibilizarnos. Y por eso, ante un cierto grupo de poblaciones, en todas partes del mundo pasa eso, pero en Venezuela particularmente me refiero, del grupo de activistas que entonces convocan a que no vayamos a las marchas que se están organizando. Nosotros pensamos que no debe ser así, porque es el único día que tenemos en el año, respondiendo a la pregunta de Eduardo, ¿no? ¿Qué espacios tenemos? Bueno, es el único día que tenemos en el año, el 28 de junio, para salir a las calles, para que la gente nos mire y vea y nos cuente, ¿no? Nos cuenten, mira, hay montones de personas que están exigiendo derechos, reivindicaciones sociales. Que a pesar de que en Venezuela no hemos avanzado lo suficiente, se han avanzado muy pocas cosas, tenemos visibilidad en algunas pocas leyes que a la final no tienen ningún efecto. Y quizás lo más sobresaliente ha sido la sentencia del año pasado, la sentencia 1187 del 2016, donde reconocen a las familias homoparentales como con los mismos derechos que las familias tradicionales. Eso realmente ni siquiera se ha hecho un esfuerzo para difundirlo, ¿no? Y tú vas a un registro y los padres no saben qué hacer, ¿no? Dos papás o dos mamás que quieren presentar a sus hijos no saben qué hacer, y los que trabajan ahí tampoco lo saben. Entonces, creo que este es un día, el día que se convoque la marcha. Aquí siempre la hacen mucho tiempo después del 28. Esta vez va a ser el 2 de julio. Creo que debemos asistir porque es el único espacio que tenemos para visibilizarnos en masa y
no solo para celebrar, como les digo, bueno, si quiere, el que quiera celebrar, celebra, pero nosotros como movimientos debemos ir con nuestras demandas claras. ¿Qué es lo que estamos exigiendo? Estamos exigiendo igualdad de ¿Qué derechos. están exigiendo? Ajá. Igualdad de derechos. vamos a Desde hace profundizar en muchísimo tiempo hay tres cosas. ¿En dónde hay que colocar el acento? Tres cosas principales que es lo que venimos solicitando desde hace muchísimo tiempo. El derecho a la no discriminación y a la igualdad, que adicionalmente son las bases de los derechos humanos. Los derechos humanos se sustentan sobre esos dos principios, el principio de la no discriminación y la igualdad ante la ley. No tenemos en Venezuela, por ejemplo, una ley antidiscriminación, una ley contra la discriminación, tal como lo establecen los estándares internacionales recomendados por la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sea una ley amplia donde se incluyan todos los tipos de discriminación y obviamente también el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. No contamos con esa ley. Durante los últimos 18 años lo que se hizo en la Asamblea fue crear leyes individuales para proteger grupos vulnerables de manera individual. Eso no es lo que recomiendan los estándares internacionales y por eso es que hoy en día tenemos leyes que protegen contra la discriminación racial, a las personas discapacitadas, a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pero no existe una ley contra la discriminación amplia que proteja a las personas de todo tipo de discriminación. Y por eso es que el único grupo que no cuenta hoy en día con una protección real contra la discriminación son las personas LGBTI. En segundo lugar, el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y las familias conformadas por parejas del mismo sexo con hijos o sin hijos. A través de todas las figuras que se establecen en la Constitución. Nuestra Constitución reconoce el matrimonio y las uniones de hecho. Y en menor grado el concubinato. No tenemos nosotros ni siquiera en Venezuela una unión civil, pero lo ideal sería que el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo sea a través de esas dos figuras que establece la Constitución, el matrimonio y la unión de hecho. Y el tercer punto es el reconocimiento legal de la identidad de las personas trans. Hoy en día las personas trans no pueden cambiar su nombre y su género, su sexo en sus documentos de identidad y eso las lleva a vivir en una situación de exclusión total de la sociedad que deriva en negación de otros derechos como el derecho a la salud, la educación, el trabajo, etcétera. Mira, tenemos que hacer una pausa. Recordamos, amigos, que estamos conversando sobre el Día del Orgullo Gay, el Día de la Diversidad Sexual, con Quiteria Franco, coordinadora de la red LGBTI de Venezuela, de la ONG Unión Informativa, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Y también estamos con Giovanni Pierre Matei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Ustedes hablan mucho de las leyes como instrumentos para esa reivindicación pendiente. En la actual Asamblea Nacional, bueno, desconocida por el TSJ, por el Ejecutivo, en medio de este conflicto de poderes, creo que es la primera vez que hay una representante que precisamente proviene de este sector, vamos a llamarlo así, LGBTI. ¿Qué ha pasado en la Asamblea Nacional y qué puede pasar, insisto, con el tema de las leyes ante una propuesta? Porque llegamos a la constituyente. La constituyente podría ser un camino que les permita a ustedes avanzar en todo esto que está pendiente, según nos explican. Regresaremos. En breve, A Tiempo, con Eduardo Rodríguez Yoliti, acompañado de Saúl Noriega y Soncibel Luna.